En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Con Arturo Bienedel les damos la bienvenida a este nuevo programa de Huellas, Huellas donde nos retrotraemos 50 años atrás y nos vamos a transitar lo que sucedía semana a semana en el año 1973, ya el segundo programa. Arturo. Ya el segundo programa, estamos entrando acá ya a posteriori del día 10 en adelante y bueno, tenemos que en el orden internacional, obviamente, la atención seguía centrada en lo que habíamos comentado la semana anterior sobre el progreso del proceso de paz en Vietnam, donde acá ya ahora se consideraba que era inminente la firma del Tratado de Paz. Claro. Y bueno, y ya el entusiasmo había cundido en muchos lugares, particularmente en Estados Unidos, donde bueno, la población y los que estaban en contra de la guerra se manifestaban con más fuerza. Y a todo esto recordamos todos, desde unos años antes, de la década del 60, el dibujante Quino había sacado ya el personaje de Mafalda. Mafalda, inefable, Mafalda con una vigencia 50 años después, ya al día de hoy. Pero absoluta y total, claro. Con encanto. En aquel momento ya había trascendido a nivel mundial Mafalda, era traducido a un montón de idiomas y comienzan a hacerse también videos. En realidad, ¿Hay videos de Mafalda también? Hay videos de Mafalda. Eso yo no lo recuerdo tanto. El tema es que en la historieta tuvo mucho más éxito que con los videos. Claro. Porque en la historieta cada persona que leía, que la veía, le daba su voz, ¿no es cierto?, a los personajes, la ocurrencia, los tiempos, en fin. En cambio, en el video eso venía impuesto, con algunas voces que no eran, me parece, las ideales para el público en general, porque nunca tuvo el éxito que tuvo la historieta. La historieta al día de hoy sigue reeditándose, circula, la gente joven la lee y la entiende, y son las mismas historietas de hace 60 años, porque esto comienza en la década del 60, en realidad Mafalda. Y no pasó lo mismo con los videos. No obstante, como Mafalda no tomaba solamente temas locales, sino que se metía en algunas cuestiones sociales que eran internacionales, hay un breve capítulo de televisión, que lo vamos a ver ahora,
dura 40 segundos nada más y está referido a la guerra de Vietnam, Claro. con un comentario de Susanita, que era la más inocente de las amigas que tenía Mafalda. Así que eso es lo que vemos en este momento. Bien. Por suerte el mundo queda tan, pero tan lejos. Bueno, después de este segmento donde Mafalda nos hacía deleitar y nos invitaba a pensar, ¿no?, qué lugar ocupamos en el mundo, en la Argentina. Bajemos a la Argentina. ¿Qué pasaba en la Argentina en estos mediados del mes de enero? Bueno, completamente como veníamos ya desde finales del año 72, mucha violencia, muchos secuestros, bombas, ¿no es cierto?, continuamente secuestros tanto de civiles como de militares, enfrentamientos con policías, copamientos de bases policiales y militares, en fin, todo lo demás. Y en este contexto, un fiscal promueve una acción contra Juan Domingo Perón, que había estado poco tiempo antes en la Argentina, desde noviembre a diciembre. Claro, pero cuando noviembre-diciembre del 72. Claro, claro, sí. El 17 de noviembre del 72 había llegado a la Argentina, que era el primer retorno que tuvo desde el año 55. El tema es que este fiscal cuestiona a Perón porque cuando él vuelve a Madrid, a Puerta de Hierro, donde él residía, él hace unas declaraciones diciendo que si él tuviese 30 años menos, no sería extraño que él también estuviese en la Argentina tirando bombas, ¿no es cierto?, para reclamar por los derechos que ellos consideraban. O sea, Pero el fiscal lo considera un delito eso. Claro, porque era una incitación a la violencia. Y además buscaban que cualquier cosa que decía Perón podía ver de qué manera podían evitar que participe en las elecciones, Claro. En fin, obstaculizarle todas las cosas. Pero este era el Perón que nosotros conocíamos también desde el año 71 al 73, en el que él alentaba bastante a los sectores de izquierda, cuando él no era de izquierda. Claro. Es decir, cuando termina todo, por eso yo te decía que en otro programa también, que la gente que vos veías por un lado en esta semana, probablemente la semana que viene o dentro de 15 días lo ibas a ver en otro lugar, ¿no?, o con otra opinión. Y el tema es que, bueno, vamos a ver a lo largo del año 73 cómo termina que Perón pasa a ser, ¿no es cierto?, lo que realmente era, que era una persona de derecha. La historia, por supuesto, admite múltiples interpretaciones, pero no son pocos los que opinan que Perón hace ese giro a la izquierda, alienta las acciones Violentas. que pueden violentas, no las caractericemos, las acciones violentas, como una manera de forzar la apertura del proceso electoral. Claro, eso presionaba a los militares, por eso yo comentaba recién que el secuestro, ¿no es cierto?, era de policías, hasta de jefes militares, pero importantes, y matarlos incluso, ¿no? Entonces, bueno, en ese panorama, él dijo esto, que si él tuviese 30 años menos, también podría ser, no sería extraño que él también estuviese y fue noticia en enero del 73, por supuesto, que lo acusan de incitar a la violencia. Vos tenés que tener en cuenta que cada cosa que decía Perón, muchos lo tomaban como una orden. Claro. Claro. Entonces, él pedía que se le aplique una sanción y que la pena que correspondía a la persona que instigaba a un delito era la mitad de la persona que cometía el delito. Si yo instigaba a una persona a cometer una agresión y al que cometía la agresión le correspondían, 10 años de prisión, a mí me correspondían 5. Al instigador le correspondían 5. Bueno, eso no, por supuesto, no pasó nada, fue una chicana del momento, pero eso existió, ocurrió y revelaba un poco la personalidad de Perón de aquel momento, previa a las elecciones. Esto, digamos, en términos de hechos duros, reales y ciertos, pero también
bueno, a lo largo de la historia, el humor, el humor político y la sátira política han tenido una presencia relevante en esta época también, Arturo. Exacto, nosotros acá tenemos, ¿cierto?, con revistas que están conservadas en el archivo y en el museo, vamos a recordar la que existió, que estuvo, entre tantas otras revistas, la revista Satiricón, Claro. de Oscar Blota. Era una especie de antecesora de una revista que tuvo una gran vigencia a lo largo de los 70 y 80, ¿no? La Humor. Humor que surge en el año 78 y se prolonga hasta Claro. mucho después incluso de la elección de Raúl Alfonsín. Claro. Satiricón era una revista dedicada a comentarios políticos. Era común que haya muchas revistas de opinión, ¿no?, en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, algo que al día de hoy prácticamente ha desaparecido por la característica que han tomado los medios de comunicación ahora. Pero Satiricón reunía una gama de personas que a lo largo del tiempo se han destacado mucho. Por ejemplo, bueno, el propio Ginsburg, que era humorista, porque era básicamente una revista que satirizaba. Después la otra ya fue humor, era distinta, ¿no es cierto?, pero tenían el mismo carácter, o sea, ver desde el humor las cuestiones políticas. Así que hubo un montón de entrevistas. Uno de los comentaristas que tenía Satiricón precisamente era Gómez Fuentes, que Claro. luego fue un periodista de televisión que fue muy criticado porque fue la voz oficial durante la guerra de Malvinas y bueno, él lo que cumplía era el rol precisamente eso, de ser un vocero oficial, Claro. y eso desde el periodismo se lo castigó Así mucho. que Gómez Fuentes tenía un pasado periodístico aquí en Satiricón. En Satiricón, sí. Y luego también tenemos Roberto Fontana Rosera, un ilustrador de la revista, Andrés Casioli, también fue ilustrador de la revista, y Andrés Casioli fue luego el director de Humor. Claro. Ahora, ¿por qué vamos un tanto así con este tema? También porque dentro de los columnistas que tenía Satiricón estaba Dante Panzeri. Claro, un hombre con pasado en San Francisco. Con pasado en San Francisco, era de Las Varillas. Él comienza muy jovencito, muy chico, a los 14 años, comienza como periodista deportivo en La Voz de San Justo, luego se va de San Francisco a Buenos Aires, llegó a ser director de la revista El Gráfico, la más grande revista deportiva que tuvo. En un momento en el que la gráfica era Y la revista El Gráfico era lo más importante, lo más relevante, lo más influyente. En revista deportiva, Claro. Exactamente. Él tiene un gran enfrentamiento con otro sanfrancisqueño que fue Alberto J. Armando, presidente de Boca Juniors, y cae en alguna desgracia profesional porque pierde su rol en la editorial Atlántida con revista El Gráfico, pasa luego a Tele 11 todo, y acá termina escribiendo también, muy crítico de las cuestiones del manejo del fútbol de aquel momento, y es lo que evidencia en esta nota que se publicó en la revista Satiricón. O sea que fue una mención que hacemos de la revista para que se sepa, ¿no es cierto?, cómo también nos comunicábamos y nos informábamos en aquel tiempo, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿estamos con el panorama nacional o nos quedó algo pendiente? No, de la nación estamos en esto, pero pasamos a la provincia. Pasamos a la provincia, ¿cómo donde, evolucionó? bueno, ya la campaña estaba lanzada, las declaraciones eran un ida y vuelta, donde había muchas contradicciones, muchos enfrentamientos, en fin, y la defensa siempre de que se haga la elección, porque algunos dudaban que se concrete, ¿no? Si bien desde el gobierno dijeron que eso estaba asegurado. El tema es que en la provincia de Córdoba, en esta semana, se cumplen los 50 años del lanzamiento de la quiniela oficial. ¡Papá! Hasta entonces tenemos Lotería de Córdoba, nada más, Claro. en la provincia, ¿no? Y después las loterías nacionales. Pero la quiniela era clandestina. Claro. Y los quinieleros eran personas súper perseguidas por la policía, pero de forma permanente. Entonces, de esta manera... Fuente de corrupción también en aquella época, porque eran los banqueros, tenían plata, muchos decían que de esa plata circulaba después entre policías, funcionarios, etcétera, etcétera. Sí, siempre fueron objetados, ¿no es cierto? Porque era un juego prohibido. Claro. La quiniela era un juego prohibido. Entonces, Acá. el gobierno de Córdoba, fíjate vos, y durante un gobierno militar. Claro. El gobierno era militar. En lugar de perseguirlo, la oficializa como para terminar con el tema del juego clandestino. Así que desde ahí, y bueno, entre los comercios, ¿no es cierto?, que eran los que la iban promocionando, los kioscos eran Hortensia, Capicúa, Carlitos, en Paraguay y Ameguino, Isidoro, en 25 de mayo del 20,
Pandora y la Feria del Libro. La Feria del Libro era un sitio donde vendían libros y revistas usadas y también fue entre los primeros que adhirió a la venta quiniela. Isidoro, que está Existe, sí, existe, está en todavía. la actualidad tiene 50 años de vigencia. Sí, Así uno que de los kioscos más antiguos. que estamos tenemos en cumpliendo San 50 años del lanzamiento de este producto de la Lotería de Córdoba, que ha sido un producto muy exitoso, sin lugar a dudas. Sí, manejado todo por lotería. Bueno, y a eso se le sumaron después muchos otros juegos, ¿no? Claro. Esa era la época, el juego en aquel momento, el juego oficial, a nivel nacional también tenemos el PRODE. Nuestro saludo para los amigos de Isidoro que están cumpliendo 50 años. Exactamente. 50 años de venta de venta de quiniela, vamos a presentar que será del kiosco. Bien, bueno, y ya a nivel local, sí. Lo que tenemos es que habíamos comentado la semana pasada sobre el tornado tan fuerte que tuvo San Justo, y entonces acá había una entidad que se llamaba Subcomisión de Ayuda Social San Francisco. Y esa, volvemos a poner en contexto, ¿no? Un tornado que arrasó con la ciudad de San Justo, acá en el norte de Santa Fe. 50 muertos, más de 300 heridos, ¿no? Una magnitud extraordinaria. Sí, y San Francisco mostrando su solidaridad. Y este era un señor Guillermo Ludueña que presidía esta entidad y solicitaba para que se done, para enviar particularmente elementos sanitarios, porque todo lo que sea alimentario estaba asegurado por el gobierno de Santa Fe. Y luego tenemos también en el terreno artístico un conjunto que se llamaba Los Estrelleros. Esto lo integraban unos jóvenes cantantes de aquel momento, que eran Suárez Ferreira, Adolfo Carrel, Fito Carrel, que falleció hace unos años, y Córdoba. Ellos habían participado del pre-Cosquín para la elección de las nuevas voces que podían sumarse en el festival, así que para ellos fue toda una satisfacción haber participado y haber obtenido un puesto para poder un gran logro. Cantar en el festival. Se iban a presentar en la Próspero Molina. En la Próspero Molina, en el festival número 13. Ahora estamos acostumbrados a un número mucho más alto, pero este era el festival 13. Y bueno, ellos participan de esto. En materia de edilicias, seguimos lo que teníamos la semana anterior. Acá se anuncia la continuidad de la obra del Hotel Libertador, una obra que estuvo demorada muchos años. Claro, estuvo parada muchos años durante los 60 y no se terminaba. Y no se terminaba. Entonces acá lo que deciden es ampliar la cantidad de habitaciones, hacerlo más rentable y darle una categoría importante para que puedan hacerlo rentable al edificio, y ahí es cuando se concluye esta obra. El Hotel Libertador, muchos de nuestros contemporáneos lo recordarán, porque cuando fue inaugurado era un edificio de características. Era el hotel más importante en la región. Era el hotel más importante en la región. La confitería estaba ahí en la esquina donde ahora está el banco Dedicó. El principal accionista del Hotel Libertador fue Alberto J. Armando. No me digas, claro. Eso no lo sabía. Claro. Yo pensaba en los Kuniski. No, se suman con otras personas. Tuvo más de 100 socios la sociedad, era una multitud, pero el principal accionista y el que lo llevó adelante y puso prácticamente la mitad del dinero original era Alberto J. Armando, presidente de Boca y concesionario Ford en Buenos Aires, que bueno. En materia deportiva, ¿qué era lo relevante? En el programa pasado estuvimos viendo cómo Sportivo Belgrano vendía, ni más ni menos que al gran Enzo Fito Trocero. Corrámonos un poquito del fútbol, vayamos al básquet. Bueno, aquí se desarrolló el 36º Campeonato Provincial de Básquetbol y se hizo en el predio de la Sociedad Rural. Se jugaba al aire libre, aprovechando que era verano, se hacía ahí. Por supuesto, nos faltó alguna noche de lluvia, así que esa la tenemos siempre en San Francisco, salvo al aire libre y llueve. Y San Francisco tuvo un muy buen desempeño en este campeonato. Además, hasta este momento venían capitalizando siempre los campeonatos provinciales Córdoba y San Francisco. Claro, porque San Francisco tiene una tradición basquetbolística muy fuerte. Muy rara vez ingresó alguna, en toda la trayectoria que tenía de los 36 campeonatos, algunos otros seleccionados. Claro. Sino siempre ellos. Es más, fíjate que en este torneo el director técnico era José Rodríguez, recordada personalidad del básquet de San Francisco, y los integrantes de la selección eran Roberto Bertotti, Miguel Aymazo, Rubén Maggi, Raúl Perusia, Juan Samuel Madrea, Osvaldo Andriata, Dante Cambursano, Eduardo Torosi, Roberto Torosi,
de una familia con una Claro. tradición basquetbolística grande en San Francisco. Grandes jugadores de básquet. Y Heriberto Sánchez, esta era la selección que tuvo San Francisco en el momento. Y mirá los resultados. San Francisco le ganó a Oliva 74-56. Bueno, a Río Cuarto 67-34. A Altagracia 72-45. A Cruz del Eje por un doble, 54-52. A Río Tercero 59-48. Y en la final perdimos con Córdoba por un doble también, 65-63. San Francisco subcampeón. Con todos estos resultados, no obstante, cuando San Francisco salió subcampeón era como que se vino el mundo abajo. Había fracasado. Era un fracaso. Llegar a la final no era considerado un éxito, había que ganarlo. Había que ganarlo, ¿no? Y a partir de entonces ahí comienza una serie de críticas. No estamos en el nivel que teníamos que estar. Fíjate los resultados que había comparado con los otros seleccionados. Y lo que se perdió no se perdió por paliza, se perdió por un doble. Entonces comienza en la dirigencia del básquet de ese momento, que la asociación de básquet estaba presidida por el doctor Roberto Valentini, que mucho tiempo fue dirigente del básquet de San Francisco, en otros momentos fue político también, y bueno, político fue siempre, era odontólogo y era concejal del radicalismo en otro momento, ¿no? Que ahí comienza a darse una promoción muy fuerte en distintos clubes de San Francisco del mini básquetbol. Es decir, no alcanzaba ya con empezar con los chicos en la categoría de cadete o de menores, sino más abajo todavía, con menor edad, para que tengan una mayor tradición. Un mayor proceso de Además, formación. era una época en la que en San Francisco había mucho básquetbol de barrios. Claro. O sea, en distintos clubes tenían básquetbol, Unión Social, Alumni, Sportivo Belgrano, el Sport Automóvil Club, Unión Social, en fin, Tiro. San Isidro, Tiro y Gimnasia. Todos tenían su equipo de básquet y jugaban torneos locales, de ahí salía la selección. Pero esto fue lo que ocurrió entonces en ese año. Un campeonato seguido con mucho afecto por la gente de San Francisco y la región, jugado en la sociedad rural. Sportivo Belgrano vimos que vendía a Enzo Fito Trocero. Y en esta parte de enero del 73 se abrió un proceso eleccionario. Claro, ahí cambiaban de autoridades, así que se hace la elección el 14 de enero, precisamente, y se presenta una sola lista, la agrupación verde que le llamaban, y era más o menos la misma gente que venía conduciendo el club hasta entonces, pero se reforma, y el presidente pasó a ser el doctor Nilo Dionisio Almada. Un abogado reconocidísimo, con una gran trayectoria, juez, en un momento. Así que Nilo accedía a la presidencia del club. Claro, y el vicepresidente era Francisco Casucelli, también una persona muy reconocida de la época en aquel momento. Y el secretario, Valerio Amé, que anteriormente había estado como tesorero y no como secretario en la venta de Enzo Trocero al Club Colón. Bueno, después la lista, ¿no es cierto?, es mucho más extensa. Y era la gente que en este momento, que era muy importante también para Sportivo Belgrano, comienzan a llevar adelante los preparativos para el nuevo campeonato que estaba próximo a comenzar. Bueno, Arturo, hasta aquí llegamos con este repaso de lo que sucedía a mediados de enero de 1973, exactamente 50 años atrás. Nosotros nos despedimos, pero ustedes se quedan. Como ya van a ver que es un clásico de este programa, se quedan con música de la época. ¿Qué van a escuchar nuestros amigos? Bien, en esta época estaba también en San Francisco un parque de diversiones, época de verano, parque de diversión, un parque que se llamaba Agenberg, y estaba instalado en la cuadra de calle Jujuy, 9 de julio, Liniers, y el pasaje que ahora tenemos, donde está el pasaje de los Tres Luises, la plaza de los Tres Luises. Eso era todo un baldío. Ahí está el Banco de Córdoba y un montón de casas de familia, el parque, todo lo demás. Ahí estaba el Parque Agenberg y traía entre sus atracciones también algunos cantantes que venían acá. Y llega en ese momento a San Francisco Pepito Pérez. Pepito Pérez era un cantante de la provincia de Buenos Aires, melódico, muy al estilo de Rosamel Araya, de Julio Jaramillo, muy buena voz tenía Pepito Pérez, pero no tuvo el éxito que tal vez merecía. Tuvo una larga trayectoria, falleció en junio del año pasado, del año 22, pero tenía muy buena voz. Nosotros lo vamos a escuchar a él en una canción ahora, pero lo interesante también del caso es que
Fíjate que en el archivo del museo también tenemos estas publicaciones que eran comunes en aquella época. Claro, se publicaban las letras de las canciones. Se publicaban las letras de las canciones de moda en el momento. En esta tenemos Palito Ortega en la tapa, pero lo mencionan también a Pepito Pérez, a Adamo y a Sandro. Claro. Como figura. Así que buscamos cuál era la canción de Pepito Pérez. Se llamaba Pena de Vagabundo. Era un bolero que él tenía como éxito en el momento, pero lo interesante es que este tema, que también era un éxito de él, el autor era un sanfrancisqueño, Enzo Peiretti, que era uno de los integrantes de un conjunto musical muy famoso que hubo y que trascendió por toda América Latina, que eran Los Nocturnos. Nosotros habíamos hecho en el otro Huella, anteriormente, algunos años atrás, un homenaje a Los Nocturnos, recordando la trayectoria de ellos. Y Enzo Peiretti, autor también de temas, tiene en este libro de canciones que tenemos en el archivo museo, una que cantaba Pepito Pérez. Nosotros nos despedimos entonces, hasta el próximo programa. Ustedes se quedan con la excelente música de los años 70 con Pepito Pérez. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó, y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.
Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.